¿Pero qué haces? ¿Hoy todavía no te toca a ti? Tú como el otro día, sentadito ahí. Hola, quizomberos. Soy Claudia, profesora de la Escuela de Baile Deberías Estar Bailando de Altea. Bienvenidos a nuestra serie Kizomba para principiantes. Noveno tutorial y como ya os adelanté, hoy tenemos la segunda parte de cómo mover la cadera al bailar kizomba. En la primera parte os enseñé los movimientos principales de los básicos a tiempo y doble tiempo. Hoy os quiero enseñar dos nuevos movimientos. Si el tutorial de hoy os gusta más que el anterior, haré una tercera parte con movimientos de cadera de otros básicos. Eso sí, solo si me demostráis vuestro cariño. Antes de empezar, queremos hablar un poco con vosotros. Y de diálogos se trata, ya que queremos tener una mejor comunicación, poder hablar con vosotros sin que haya un vídeo de por medio. Los comentarios son geniales y muy necesarios, pero no suficientemente directos. Por ello, hemos creado una cuenta de Twitter para interactuar más rápido con vosotros. Buscad @alteabaila. Ya os estamos esperando, impacientes por hablar con vosotros. Mira, Barahona ya nos sigue. Ahora sí, ¿estáis preparadas? El primer movimiento que os voy a enseñar es el que yo denomino traspiés, porque hacemos un cambio rápido de peso en los pies. Con este cambio de peso conseguiremos que nuestra cadera pueda moverse de forma lateral. Os explico primero cómo hacer el traspiés y luego nos centraremos en el movimiento de la cadera. Haremos lo siguiente, con cada paso que demos añadiremos uno extra más rápido, utilizando medios tiempos. Os lo muestro. Abro, cha, cha, abro, cha, cha, abro, cha, cha, abro, cha, cha. Si habéis entendido el trabajo de pies, ahora vamos a añadirle el movimiento de cadera y lo que haremos es mover nuestra cadera de forma lateral. Con los pies juntos y las piernas un poco flexionadas, moveremos la cadera a derecha e izquierda, a derecha e izquierda. ¿Lo tenéis? Vamos a unirlo todo. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Lo repito. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Tranquilas que al final del tutorial lo practicaremos con música. El segundo movimiento que quiero enseñaros es rotaciones de la cadera a derecha e izquierda. Recordad que nuestra cadera siempre se mueve entre 0 y 1, siendo las rotaciones hacia atrás. Para este nuevo movimiento seguiremos utilizando el traspiés y lo que haremos es, mientras estamos marcando el traspiés, trataremos de hacer una rotación completa con la cadera. El traspiés no tiene que ser exagerado, ya que debemos prestarle atención a la rotación de la cadera, tan solo que nos facilite el movimiento con el cambio de peso que hacemos en los pies. Cuando nos desplacemos a derecha, la rotación será a derecha y cuando nos desplacemos a izquierda, la rotación será a izquierda, siempre siguiendo el movimiento natural de la cadera al desplazarnos. Os lo muestro paso a paso. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Lo repito. 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8. Ahora vamos a practicarlo todo con música. Colocaros en mi misma posición y vamos a empezar marcando el básico a doble tiempo. Traspiés, doble tiempo, rotaciones, doble tiempo, traspiés, doble tiempo, rotaciones, doble tiempo, traspiés, doble tiempo, rotaciones,
Doble tiempo. ¡Genial! Muy bien hecho. Con estos dos nuevos movimientos ya tenéis 3 formas diferentes de mover la cadera siempre que hagáis el básico a tiempo. Una, los golpes hacia atrás que aprendisteis en el tutorial anterior. 2, el traspiés. Y 3, las rotaciones a derecha e izquierda. Podéis aplicarlas a vuestro criterio cuando estéis bailando, siempre sin dejar de prestar atención a las indicaciones del hombre. Sé que estos movimientos no son fáciles, pero no imposibles. Os recuerdo que son muy importantes los ejercicios de disociación que hicimos en el tutorial 7 para poder mover la cadera de forma independiente al resto del cuerpo. Si queréis un tercer tutorial con más movimientos de cadera de otros básicos, demostradme vuestro cariño y compartid el tutorial con vuestras amigas. Dejadme un comentario con vuestra experiencia. ¿Es fácil? ¿Difícil? Y si tenéis alguna duda, preguntad. Si queréis saber de qué tratará nuestro próximo tutorial, nos vemos en Twitter. Y para ver cosas curiosas y divertidas, Instagram. Si todavía no te has suscrito al canal, ahora es el momento. Y si quieres ser la primera en ver nuestro próximo tutorial, no olvides hacer clic en la campanita y activar las notificaciones. Bailar te cambiará la vida. Deberías estar bailando. Nos vemos en el próximo tutorial. Un abrazo.